alabamos, exaltamos, ponderamos y también glorificamos a aquel que es la combinación de lo humano y lo divino. Aquel que no tiene principio ni fin. A Él y solamente a Él sea la gloria, la honra, los aleluyas y los hosanas. Oh, mis amados, qué privilegio tener un Dios como el que tenemos y que está revelado en su... No existe ni va a existir jamás otro privilegio mayor que ese, o sea, conocerle al Dios del cielo. Por algo, el maestro de los maestros y el médico de los médicos dijo en una oportunidad, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Oh, mis amados, nos sentimos felices. Hay un volcán de gozo en nuestros corazones. Hoy tenemos el tema número 432 de nuestro enorme y gigantesco buffet espiritual. Jamás de los jamases me iba a imaginar que el Dios del cielo me iba a dar este privilegio. Y no en qué parte de la pizarra estoy poniendo mi dedo, porque no es fácil, hermanos. No es nada fácil predicar esta cantidad de temas sin repetir uno solo. No es nada fácil. Se necesita mucho, pero mucha capacitación. Y me siento demasiado dichoso por esta dicha, pero tan grande que el cielo me concede de predicar a través de este medio. Porque cuando a mí me borraron en el 92, 1992, yo lloraba desconsoladamente. El llanto era tremendo. Yo decía, no puede ser, Señor. No puede ser si estoy predicando la verdad. Estoy predicando claramente y sin rodeos. No puede ser que me hagan una barbarie de esta naturaleza. Pero nunca me iba a imaginar que con el correr del tiempo Dios me iba a abrir otra puerta que me iba a permitir darle a la trompeta el sonido certero. Así que nos sentimos felices. Le habla su hermano y su pastor virtual, Hugo Daniel Tapiolas Barba, aquí desde Paraguay para todo el continente. Y si hay alguno de habla hispana en Bélgica, ¿verdad? En cualquier parte de Europa, ¿verdad? O en África, sería fantástico. Incluso, hermanos, les digo más. ¿Saben cuál es uno de los sueños que tengo? Ahora que les estoy diciendo, les mencioné el continente africano. Resulta que el único país de África de habla hispana se llama Guinea. Guinea Ecuatorial es el único país de ese inmenso y vasto continente africano que habla el español. Mi sueño
es que mis prédicas lleguen hasta Guinea. Eso sería realmente una alegría enorme. Y me siento tan, pero tan dichoso porque estos temas se están esparciendo y diseminando por todas partes. Hoy tenemos la parte 7 y es la parte final de esta serie, pero tan rica y nutritiva y llena de vitaminas y aminoácidos y llena también de propiedades que pueden eliminar o combatir los radicales libres. Porque los radicales libres son lo que dentro del organismo producen el cáncer. Y aquí estamos eliminando los radicales libres, entre comillas, porque les voy a contar lo que me pasó ayer. Ayer a la noche, porque yo tengo la costumbre de dormir, me quedo dormido escuchando una prédica. Eso hace años que tengo esa costumbre, ¿verdad? Y ayer, justamente antes de dormir, estaba escuchando una predicación de un predicador que yo no le conozco, se llama Nicolás, nunca en mi vida le di, pero él estaba predicando sobre la justificación por la fe. ¿Y saben lo que él dijo? Él dijo que es en el momento del bautismo en que somos perdonados o justificados. Y eso es una mentira. No puede ser. Y te voy a explicar por qué, a pesar que ya lo hemos explicado. Mira, te voy a poner un ejemplo práctico. Yo me casé con mi esposa que ahora está durmiendo en el polvo de la tierra el 2 de diciembre del 90. Ahora, ¿ustedes creen que ese domingo de noche, 2 de diciembre del 90, me acuerdo a la perfección, nosotros llegamos al altar y el pastor David Valenzuela nos casó? Ahora, yo te pregunto, mi estimado, ¿ustedes creen que fue esa noche, ese domingo que yo me enamoré de ella? No, yo me enamoré de ella casi 3 años antes, porque casi 3 años duró nuestro noviazgo. Lo mismo pasa con la justificación por la fe. Lo mismo. El bautismo es fruto de que yo recibí la justificación por la fe. Pero no es en ese momento que se produce la justificación por la fe. La justificación se produce antes, no durante el bautismo y menos después. Lo que pasa es que como no se investiga, no se estudia a profundidad, la gente lanza. Y lo peor de todo es que este predicador dijo eso, pero no demostró nada. No mostró ningún escrito, nada, absolutamente nada. Entonces, ahí entramos en el tema que la semana pasada grabamos con Sandy Santos, ¿verdad? En relación a que los adventistas del séptimo día que son tragahostias. Esa es la cruda realidad. Es realmente lamentable. De paso, si no escuchaste todavía ese tema, te animo para que lo escuches. Y yo te puedo enviar. La semana pasada grabamos con Sandy un tema que se titula ¿Cuántas patas tiene la araña? O el otro tema que también se puede, perdón, el otro título que también se le puede poner es Adventistas tragahostias.
porque el adventista no tiene ningún derecho de acusarle o criticarle al católico por ser traga hostia, porque él practica lo mismo. El mismo pecado practica él. Que el adventista recibe la hostia del pergamino y el católico recibe la hostia del culto. Esa es la única diferencia. Pero los dos están en la misma desgracia. Oh, mis amados, qué terrible. Es realmente tremendo. Muy bien. Entonces, a comenzar, acá tenemos el texto pivot y es Lucas 18 9 al 14. Vamos a ver este pasaje. Lucas. Lucas, el Evangelio según San Lucas, el médico amado. Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14. Dice así, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Y ahora el versículo 14 es clave mayúscula. Mucho, pero mucho con este versículo. Dice, os digo que ¿quién es este? Este es el publicano. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. El otro es el fariseo. Porque cualquiera que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será que será enaltecido. Oh, mis amados, qué hermoso. ¿Qué parábola tenemos aquí? Entonces, lo primero que vamos a hacer, y acá ya está en la pizarra, es este pedazo del versículo 9. Acá tenemos un pedazo del versículo 9 que dice, se creían justos. Entonces surge la pregunta, ¿en qué pasajes, en qué pasaje del Antiguo Testamento estaba pensando Lucas cuando escribió ese pedacito del versículo 9? Esa es una pregunta clave. Y la respuesta la encontramos en Proverbios capítulo 30. Proverbios capítulo 30, versículo 12. Proverbios capítulo 30, versículo 12, dice así. En el pasaje, el versículo 12, esa es la perfección con el versículo 9, 10 y 11 de Lucas, en las palabras del fariseo. Noten lo que dice el versículo 12. Hay generación limpia, ojo con esa palabrita limpia, porque el fariseo creía o pensaba que estaba limpio, pero noten cómo. En su propia opinión. Ahí está. Noten, si bien no se ha limpiado
de su inmundicia. ¡Qué impresionante! Este versículo 2 a la perfección, no solamente con el fariseo, sino con todos aquellos que están representados por el fariseo. Ahora, también tenemos Lucas 10:29. Noten lo que encontramos en Lucas. Lucas capítulo 10, Lucas capítulo 10, versículo 29. Tremendo pasaje, cortito, pero muy significativo. Noten lo que dice. Pero él, noten, pero él, queriendo, ¿qué dice? Justificarse a sí mismo. Ahí está. Ese pedacito es tremendo. ¿Qué dice? Pero él queriendo justificarse sí mismo. O sea, que lo que hizo el fariseo en el versículo 10, en el versículo 11, 12, fue justificarse a sí mismo. Eso es lo que sucedió ahí. Ahora, tenemos la otra parte del paso. La otra parte del versículo 9. Otro pedacito del versículo 9 dice, menospreciando a otros. Apreciando a otro encaja a la perfección con Isaías. Vamos a buscar. Isaías capítulo, Isaías capítulo 65. Noten que acá está. Capítulo 65, verso 5. Noten lo que dice. Que dicen, noten, hermanos, el detalle que viene ahora. ¿Cómo puede ser que calce tan bien? Noten, estate en tu lugar. Noten, estate en tu lugar. No te acerques a mí porque soy más santo que tú. ¡Qué tremendo, hermano! Mira esta casa. Perfección con los versículos 10, 11 y 12 de Lucas 18. Este versículo 5 de Isaías 65 calza la perfección con las palabras del fariseo. Ni aún como este publicano. O sea, en otras palabras, lo que le quiso decir es, quédate lo más lejos posible de mí, porque yo soy más santo que tú. Qué tremendo, hermano. Isaías 65:5, como anillo al dedo, calza este. Ahora, también tenemos puesto de pie la siempre en el caso del fariseo. Ahora, eso nos lleva a Isaías. Otra vez, Isaías capítulo 1, versículo 15. Otro pasaje que calza, pero a la perfección. Noten lo que dice versículo 15. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Noten, y ahora bien, así mismo, cuando multipliquéis la oración, ¿qué va a pasar? Yo no oiré.
Noten qué tremendo, hermano, lo que dice. Y la última parte del versículo 15 dice, llenas están de sangre vuestras manos. Pero en el caso del fariseo, el corazón es lo que estaba lleno de orgullo y suficiencia propia. Tal vez no estaba llena de sangre sus manos, pero sí, pero sí su corazón estaba lleno de orgullo y también suficiencia propia. Qué impresionante. Ahora, se golpeaba el pecho. Ahora sí ya vamos al caso del publicano. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Se golpeaba el pecho? ¿En qué, en qué versículo o a qué versículo del Antiguo Testamento nos lleva? Acá. Jeremías 31:19. En este pasaje se inspiró Lucas para escribir ese pedazo del versículo que dice se golpeaba el pecho. No lo que dice Jeremías 31:19. Dice, porque después que me aparté, tuve arrepentimiento. Ahí es, note. Y después que reconocí mi falta, noten ahora el detalle que viene, que dice, herí qué cosa, herí mi muslo. Me avergoncé y me confundí porque llevé la afrenta de mi juventud. Oh, Sam, qué impresionante lo que tenemos aquí. Jeremías 31:19. De paso, hermanos, de paso les quiero decir algo. En este tema de la justificación por la fe, no solamente Dios pide arrepentimiento genuino. ¿Saben lo que Dios pide también? Que cada día nuestro arrepentimiento sea más profundo. Noten, hermanos, tremendo este detalle. O sea que todo el cielo está interesadísimo en que el hombre no solamente se arrepienta y se arrepienta una vez o dos veces o tres veces, sino que durante toda su vida ese arrepentimiento sea una vez más profundo. Oh, mis amados, si logramos eso, tendríamos el éxito garantizado. Qué impresionante lo que estamos diciendo. Ahora, ya saben entonces de dónde Lucas sacó esta expresión se golpeaba el pecho. Sacó de Jeremías 31:19. Y tenemos otro detalle acá. Reconoció que era pecador. Cosa no hizo. No lo que dice Salmo 51. Salmo 51, verso 3. Salmo 51, verso 3. Porque yo reconozco, ahí está el detalle. Porque yo reconozco mis rebeliones. Noten que en plural está hablando. Y mi pecado está siempre delante de mí. Qué tremendo, hermano. Aquí encontramos un versículo
supremamente clave este versículo 3 del Salmo 51. Ahora, ¿por qué el publicano fue justificado? Noten, ahora sí. Noten que acá, debajo de la pregunta, aquí hay dos versículos. Dos versículos claves que van a arrojar una luz potente sobre esta pregunta. ¿Por qué el publicano fue justificado? Vamos a ver. Primero, Isaías 66. Isaías 66. Oh, mis amados, ¿qué haríamos sin Isaías? Sin Isaías íbamos a estar íbamos a tener miles de dudas, pero Isaías realmente fue extraordinario. 66:2. 66:2 dice, mi mano hizo todas estas cosas. Y así, todas estas cosas fueron, dice Jehová. Y ahora, supremamente vital y supremamente clave es lo que viene a continuación. Pero, ahora viene el pero este es un pero positivo. Pero miraré a aquel que es fuerte. Ese detalle es clave. Y número dos, humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Oh, mis, qué hermosura. Tenemos acá. Tenemos en este versículo 2, tenemos tres características, a pesar que la segunda es sinónimo de la primera, que ser pobre es lo mismo que ser humilde de espíritu, es la misma cosa. Entonces, podríamos decir sin exagerar que Isaías 62:2, en ese versículo encontramos tres características claves. Número uno, era pobre en espíritu. Y ya en los temas anteriores, el pobre en espíritu equivale a sentir la necesidad de Jesús. Eso significa ser pobre de espíritu. Pero hay una característica más, porque acuérdense que son dos. Y la otra es que tiembla a mi palabra. Pero surge la pregunta, ¿qué significa tiembla a mi es un detalle interesante? ¿Sabes lo que yo hice para entender qué significa tiembla mi palabra? Y versículo 2, yo lo leí en varias versiones. Y llegué a la conclusión que otras versiones no traducen tiembla mi palabra. ¿Saben cómo traducen? Traduce así, que se estremecen ante mis palabras. Oh, mis amados, qué hermosura, qué belleza de bellezas, qué ricura de ricura y qué hermosura de hermosura. Noten, el que se estremece. Por eso es que el publicano se golpeaba el pecho, y que la palabra de Dios fue como un taladro en su cabeza que le destrozó el cerebro en el buen sentido de la palabra. Entonces, temblar a su palabra equivale a estremecerse espiritualmente hablando. Oh, qué maravilloso.
Pero hay un pasaje más. Mateo 21. Vamos a Mateo. Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21, versículo 31, hermano, supremamente clave. Versículo es vital hasta decir basta. Noten lo que dice el versículo 31 de Mateo 21. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Noten, dijeron ellos. El primero, Jesús les dijo. Noten, hermano, lo que ahora va. Con qué detalle hermosísimo nos vamos a encontrar. De cierto os digo que los publicanos, ahí está. Noten, los publicanos y las rameras van delante de vosotros, reino de Dios. Noten, hermanos, qué hermosura tenemos acá. Noten, de cierto digo que tanto los publicanos como las prostitutas les están ganando terreno a ustedes porque ellos están mucho más cerca del reino de los cielos que ustedes. Qué impresionante, mis amados. Este versículo 1 es supremamente clave y anexado. Este que está acá es supremamente vital. Ahora, ¿cuáles fueron las dos cosas que el publicano que usó el publicano para alcanzar la justificación? Qué linda pregunta. Esta pregunta es bellísima y la respuesta también hermosísima. En los lugares celestiales, la matutina antigua, en la página 71, dice así. La oración del fariseo no tenía ningún valor. Ojo con eso. La oración del fariseo no tenía ningún valor, ningún sentido, era para ponerle un cero en el examen. Note, pero la oración del publicano fue oída. Y ahora va a decir por qué. Porque mostraba, noten ahora el detalle que tiene porque tiene peso, demostraba la dependencia. Acá, esta palabrita es clave. ¿Por qué fue oída la oración del publicano? Porque demostraba esto. Demostraba que él era dependiente del Dios del cielo. Demostraba dependencia, que dependía de su creador, que él dependía del Dios del cielo. Eso es lo que él demostraba. Entonces, porque mostraba la dependencia para asirse. Asirse es agarrarse o tomarse de algo. En este caso, asirse de la omnipotencia. Y ahora bien, así debería ser con todos. ¡Ah! ¡Noten qué hermosura! O sea que de esta oración del publicano tenemos que sacar una hermosa lección para ustedes y para mí, todos nosotros. Y ahora viene.
La fe y la oración son los dos brazos que el necesitado suplicante echa al cuello del amor infinito. Oh, mis amados, qué hermoso. ¿Qué es? Que, como dice acá, los brazos espirituales del publicano, ¿qué eran? ¿Cuáles eran los dos brazos? ¿Eh? Y este. Fe y oración. Fe y oración. Noten, los dos brazos espirituales del publicano era la fe y la oración. Un brazo se puede decir que era la fe y el otro brazo se puede decir que era la oración. Y con esos dos brazos él se aferraba del brazo del omnipotente. Oh, mis amados, qué hermosura tenemos acá. Acá tenemos algo mucho más hermoso y precioso de lo que nos imaginamos. Alabado sea el majestuoso y tremendo nombre de nuestro Dios. Ahora, otra pregunta. ¿Cuál era la norma para el fariseo? Interesante. Palabras de vida del gran maestro, página 116, nos va a decir cuál era esa norma. Dice, juzga su carácter, noten, juzga su carácter comparándolo no con el santo carácter de Dios, sino con el de otros hombres. ¡Epa! ¿Qué pasó acá? ¿Saben lo que pasó con este fariseo? Se equivocó de espejo. Se equivocó de espejo. Se equivocó de espejo. Se miró en un espejo equivocado. Porque él, en lugar de compararse con el espejo correcto, que ya vamos a ver dentro de unos segundos a qué me estoy refiriendo, él se comparó con otros hombres. Y eso es lo peor, pero lo peor que podemos nunca, pero nunca tenemos que compararnos con otros. Nunca. Acuérdense que el apóstol Pablo dice, sed imitadores de mí, sí como yo de Cristo. Ese así como yo de Cristo quiere decir que él se miraba en el espejo correcto. Ahora, vamos a buscar cuál es el espejo correcto. Vamos a Santiago. Vamos a Santiago porque ahí sí vamos a encontrar cuál es el espejo correcto donde tenemos que mirar. Noten lo que dice Santiago capítulo 1 versículo 23. Dice así, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, eso, se consideró a sí mismo que el versículo dice orar consigo mismo. No, no fue una oración del publicano. Orar consigo mismo y se con otros hombres. Dice el versículo 24. Y se va y no olvida cómo era. Versículo 25. Más. Acá viene. El que mira atentamente en la perfecta ley,
la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que sé. Quiere decir entonces que el problema del publicano fue que él se miró en un espejo mente equivocado. Qué tremendo lo que tenemos. Bien tenemos Santiago 2:12. Note, Santiago 2:12, ¿por qué es fundamental? Porque Santiago 2:12 dice cuál es la norma en el juicio. Dice, así habla y así hacer como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Ah, la norma, el espejo donde tenemos que comparar nuestras vidas, ese espejo se llama la ley de Dios, porque la ley de Dios es la norma y no otros hombres o personas que son tan pecadores como yo. Ahora, ¿cuál es la primera condición para que Dios nos acepte y nos justifique? Ah, qué linda pregunta. ¿Cuál es la primera condición para ser justificado por la fe? ¿Cuál es? Noten, Palabras de Vida del Gran Maestro, página 117, va a arrojar luz sobre este tema. Dice, el reconocimiento de nuestra pobreza y pecado es la primera condición para que Dios nos justifique. Ah, o sea que Mateo 5:3, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Por algo, cuando Jesús predicó el Sermón del Monte, él comenzó con esa bienaventuranza. ¿Por qué? Porque ser pobre de espíritu es lo mismo que reconocer nuestra condición. Reconocer, como dice este versículo 3 que está acá, reconocer que somos pecadores inmundos, sucios a los ojos de Dios. ¿Sabían ustedes que el fariseo y el publicano son símbolos de Caín y Abel? ¿Sabían eso? Palabras de Vida del Gran Maestro, página 117. Noten qué hermosura tenemos acá. Dice, el fariseo y el publicano representan, ahí está, representan, o sea, son un símbolo o un prototipo de los dos primeros niños que nacieron en este mundo. O sea, Caín y Abel. Caín se creía justo. Ahí está. Acá está. Esta característica era de Caín. Y este versículo 12 de Proverbios 30 le encaja a la perfección también a Caín. No hizo ninguna confesión de pecado. ¿Y por qué? ¿Por qué no hizo ninguna confesión de pecado?
porque no reconocía que era pecador. No reconocía, no reconoció en absoluto, no reconoció en lo más mínimo y no reconoció ninguna necesidad de misericordia. Ah, en cambio, Abel fue todo lo contrario. Abel fue todo lo opuesto. Abel fue completamente el antónimo. Abel reconoció, se humilló, confesó y fue justificado. Ahora, de paso, hermano, me viene a la mente ahora, después de haber leído esta declaración, tengo un sermón entero que lo titulé ¿Qué es lo único que nos da derecho a la misericordia de Dios? ¡Qué linda pregunta! Si te gustaría escuchar ese tema, aquí tienes nuestro contacto de WhatsApp. En este número lo puedes solicitar y con mucho gusto te enviamos ese tema específico. Me envía con ese título y yo te envío, que es lo único que nos da derecho a la misericordia de Dios. A muchos adventistas ya les hice esa pregunta y se quedan aplazados en el examen. Ahora, ¿a quién más representa el pobre publicano? Palabras de vida, otra vez, página 117. Ninguno, ninguno, y ninguno significa ni siquiera la mitad de uno. Ninguno de los profetas o apóstoles pretendieron jamás estar sin pecado. ¡Epa! ¿Qué dice? Ninguno de los profetas. Y cuando dice profeta, se refiere a todos los profetas del Antiguo Testamento. Y cuando dice apóstoles, se refiere a todos los apóstoles del Nuevo Testamento. Ninguno de ellos creía en la erradísima y herejía llamada la teología de la última generación. ¡Qué terrible engaño, hermano! Es un engaño terrorífico. Esteban, Gambetta y todos otros cayeron en ese pozo oscuro y tenebroso. Pero acá dice lo contrario. Acá dice que ningún profeta o apóstoles pretendieron estar sin pecado. No, no han pretendido tener ninguna justicia propia, sino que han confiado plenamente en que en la justicia de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Porque hermanos, sea como sea, es imposible. Porque la señora White dice que siempre va a haber un déficit. Y ese déficit lo cubre justamente la justicia de Cristo. Eso es lo que estos engañadores de la teología de la última generación no van a comprender. ¿Por qué? Porque son ciegos, están totalmente enceguecidos y lo peor de todo, ¿saben cuál es el versículo que usa Esteban Boll? Esteban Boll usa ese versículo de Filipenses 4:13 que dice
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A decir que la teología de la última generación es real. Hermano, eso es completamente absurdo. ¿Por qué? Porque ese versículo no está hablando de impecabilidad absoluta. No está hablando de obedecer la ley como Cristo obedeció. Si ustedes ven ese versículo en su contexto, está hablando de otra cosa. No se puede usar ese versículo para reforzar la herejía satánica de la última generación. Qué tremendo lo que estamos diciendo. Así harán todos los que contemplen a Cristo. Ay, mis amados, qué hermosura tenemos acá. O sea, lo mismo que hizo el publicano, tenemos que hacer nosotros. Es por medio de la contemplación cómo somos transformados, dice el apóstol Pablo. Ahora, ¿saben ustedes que el publicano es un símbolo de todos aquellos que cada día han, que han experimentado cada día un arrepentimiento profundo? Eso ya habíamos mencionado hace unos momentos, pero ahora lo vamos a demostrar con un pasaje del Antiguo Testamento. Ezequiel, Ezequiel capítulo 36. Vamos a buscar este pasaje. Ezequiel capítulo 36. Ahora lo vamos a demostrar. Ezequiel, Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36, versículo 31. Ezequiel 36, 31. Noten lo que dice. Y os acordaréis de vuestros malos caminos. Qué tremendo, hermano, lo que dice ahora. Y de vuestras obras que no fueron buenas. Ahí está. Y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. Qué tremendo, hermano. Este versículo calza perfectamente con lo que hemos dicho hace unos momentos atrás. Pero ahora, a este versículo 31 le vamos a colocar un condimento que le va a dar un toque más. No dice palabra de vida, página 124. En cada paso que damos, noten, en cada paso que demos, en cada paso que damos en la vida cristiana, se ahondará. ¿Qué quiere decir se ahondará? Se profundizará nuestro arrepentimiento. Ahí está, hermano. Le estoy demostrando con una evidencia clarísima. Le estoy demostrando con Biblia y con espíritu de profecía que en este tema de la justificación por la fe, no es que Dios nos pide solamente arrepentimiento, sino que Él exige
también que a medida que avanzamos, nuestro arrepentimiento se haga cada vez más profundo, que se pueda ahondar más y más, como dice también Ezequiel 36, 31. Y también tenemos Ezequiel 16, 63. Anoten este pasaje, hermano, porque va a salir en el examen. Noten, Ezequiel 16. Ezequiel 16, 63, que sería el último versículo del capítulo 16. Noten lo que dice, para que te acuerdes y te avergüences. Es tremendo, es muy parecido al texto anterior que vimos, para que te acuerdes y te avergüences y nunca más abras la boca. ¡Qué tremendo! A causa de tu vergüenza. Cuando yo perdone todo lo que hiciste, dice Jehová el Señor. ¿Se dan cuenta, mis amados, cómo el arrepentimiento y el perdón? Acá lo dice. El versículo 63 habla de los dos. Este versículo 63 habla del arrepentimiento y del perdón. No se puede divorciar una de la otra. Son dos detalles extremadamente fundamentales. Pero nunca se olviden que a medida que pasa el tiempo, el arrepentimiento tiene que profundizarse. El arrepentimiento tiene que tener profundidad. No puede ser un arrepentimiento superficial. ¿Por qué? Porque si es un arrepentimiento superficial, el viejo hombre en cualquier momento va a resucitar y la justicia de Cristo se va al tacho de la basura se va la justicia de Cristo si no hay un arrepentimiento profundo. Qué impresionante, mis amados, lo que estamos diciendo. Ahora, ¿saben ustedes que el cielo? Escuchen bien esta pregunta porque estoy seguro que va a ser la primera vez en su vida que escuchan esta pregunta. ¿Sabían ustedes que el cielo tiene preparado una doble bendición para todos los representados por el publicano? Ah, noten qué interesante. ¿Sabían ustedes que el cielo tiene una doble bendición para todos aquellos que están representados por el publicano? O sea, para todos aquellos que son pobres de espíritu y que tiemblan o se estremecen a las palabras de Dios. ¿Dónde dice eso? Vamos otra vez a Isaías. Isaías capítulo 61. Tiene razón el hermano Vargas. Tiene razón el hermano Vargas cuando dice que yo soy alumno del profeta Isaías, porque cada momento le menciono. Isaías capítulo 61, versículo 7. Noten lo que dice, hermano.
hermosura de hermosura, belleza de bellezas, lo que dice el versículo 7. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán, y ahora viene doble honra, y tendrán perpetuo gozo. Alabado sea el nombre maravilloso de Jesús. Acá dice en Isaías 61:7, acá dice que los representados, todos representados por el publicano, tendrán doble honra. Alabado sea el maravilloso nombre de nuestro Dios. Ahora, qué tremendo paralelo existe entre la oración del publicano y Hebreos 8:10 al 12. Qué linda pregunta. Vamos a buscar. Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8. Vamos a mirar ese pasaje. Hebreos capítulo 8, versículo 10 al 12. Hebreo 8, 10 al 12. Note qué paralelo existe entre la oración del publicano y Hebreo 8, 10 al 12. Noten con qué hermosura nos vamos a encontrar acá. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Y ahora viene. Subrayen a muerte, pero a muerte el versículo que viene. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Versículo 12 ahora. Porque seré, ¿a qué detalle viene ahora? Porque seré, ¿qué? Porque seré propicio a sus injusticias. Ahí está. Noten, ¿y cuál fue la oración del publicano? Dios sé propicio a mi pecado. Pero antes del versículo 12 está el versículo 10. Y en el versículo 10 dice que el publicano tenía escrita la ley en su corazón. Y este es un detalle que no se nos tiene que escapar. O sea, si tú le dices al Señor, como le dijo el publicano, sé propicio a mi pecador, es porque tienes que tener la experiencia del versículo 10. Sí o sí tienes que tener la experiencia del versículo 10. ¿Por qué? Porque no se puede tener la experiencia del versículo 12 divorciándonos del versículo 10. O sea, no se puede decir, sé propicio a mi pecador y al mismo tiempo tiro la ley a la basura. Qué impresionante, hermano, lo que estamos diciendo. Esto es demasiado crucial. Ahora, ¿sabían ustedes que el no comprender el tema de la justificación por la fe
nos convierte en hijos del diablo. ¡Qué impresionante, hermanos! ¿Sabían ustedes que no comprender este tema automáticamente nos convierte en hijos del diablo? ¿Dónde dice eso? Pero eso es demasiado fuerte. Es un bombazo. Es un verdadero. Sí. Note, comentario bíblico 7a. Si usted no tiene esta cita, les puedo yo sacar una foto y enviarla. Este tema, cuando dice este tema, se refiere a este. Este tema se comprende en forma tan, pero tan confusa. Ah, ¿se dan cuenta? ¿Se dan cuenta, hermano? No lo estoy inventando yo. Acá lo dice. Este tema se comprende en forma confusa. Si los que están predicando no lo entienden, imagínense lo que sería el pueblo en general. Porque si supuestamente los perros mudos que pasaron por la facultad de teología, ni ellos lo entienden y lo enseñan mal, no me quiero ni imaginar lo que sería el populacho. Y ahora viene el bombazo. Este tema se comprende en forma tan confusa que miles que pretenden ser hijos de Dios son hijos del maligno. ¡Qué impresionante, mis amados! ¿Hasta dónde llega la cosa? Es realmente asombroso. Es demasiado, pero demasiado tremendo lo que dice acá. Esto es fuertísimo. Yo sé que esto no es fácil procesar o asimilar, pero no se puede tapar el sol con un dedo. Si está escrito, es porque es palabra de Dios. Así que mis amados, hasta aquí llegamos a la finalización de la parte 7 y también de esta serie sobre justificación por la fe. Si esta serie fue de bendición para ti, te animo para que esparzas, para que puedas diseminar y esparcir por todas partes beneficio de otras personas. Porque qué egoísta sería si nosotros solamente nos beneficiamos y no compartimos con otros. Por eso, justamente por eso, te animo para que esfuerces y le envíes a todas partes, no importa si la persona vive en Rusia, en Nueva Zelanda, en Australia, no interesa la geografía. Acá lo que interesa es alimentarle al rebaño que perece y está en una condición caótica espiritualmente hablando. Que Dios te bendiga mucho. Y si Dios pone en tu corazón el apoyarnos, te voy a agradecer muchísimo. Que Dios te bendiga y que los ángeles del cielo te guarden con esas poderosas alas de toda clase de peligro.